En 1983 asumió el cargo de comandante en jefe de la Guardia Nacional de Panamá el general Manuel Antonio Noriega, quien estuvo muchos años como jefe de la inteligencia militar panameña y se le identificaba como estrecho colaborador de la CIA. En tanto, en Estados Unidos, el senador Jesse Helms exigió que el gobierno estadounidense tomara las medidas necesarias para sacar a Noriega, pero el director de la CIA, William Coseway, salió en defensa del general panameño, alegando que éste realizaba tareas importantes para el gobierno de los Estados Unidos. En 1984, las relaciones con los Estados Unidos se deterioraron cuando Noriega exigió y consiguió el cierre de la Escuela de las Américas en territorio panameño. En dicha academia se formaban militares latinoamericanos que recibían institución bélica con un marcado contenido político anticomunista por parte del Pentágono. En 1985, Nicolás Ardito Berleta renunció a la presidencia bajo presiones por tratar de esclarecer el atroz crimen de Hugo Espadafora, opositor del dictador, quien en reiteradas ocasiones acusó al general Noriega de diversos delitos, incluidos asesinatos y narcotráfico, siendo reemplazado por el primer vicepresidente Eric Arturo del Valle. El segundo al mando, el coronel Roberto Díaz Herrera, fue pasado a retiro en 1986 por órdenes directas del general Noriega. Díaz Herrera hizo declaraciones públicas acusando a Noriega de fraude electoral en 1984, asesinato político y de complicidad de la muerte de Torrijos, lo que generó fuertes protestas entre la población y la creación de un movimiento denominado Cruzada Civilista. El 20 de diciembre, el presidente de los Estados Unidos, George Bush, autorizó la operación militar denominada Causa Justa, justificando la invasión con los siguientes motivos: proteger la vida de los ciudadanos estadounidenses que residían en Panamá, defender la democracia y los derechos humanos en Panamá, detener a Noriega para enfrentar delitos de narcotráfico, respaldar el cumplimiento del Tratado Torrijos-Carter. La acción militar. Los estadounidenses dispusieron de 26.000 soldados de las unidades de élite de los comandos navales del ejército y la división aerotransportada para la invasión. Las fuerzas de defensa panameñas sumaban apenas 12.000 efectivos y el país disponía de una minúscula fuerza aérea. 2 días antes del ataque, un soldado estadounidense fue abatido cuando traspasó un retén frente al cuartel central de las fuerzas de defensa, lo que fue considerado como el detonante del conflicto. La invasión inició la madrugada del 20 de diciembre de 1989 con el bombardeo de múltiples instalaciones políticas y militares. El objetivo del ataque era anular cualquier respuesta del ejército panameño. El bombardeo destruiría aeropuertos y bases militares como el aeropuerto Marcos A. Gelabert en Punta Paitilla, el cuartel central en el barrio del Chorrillo, el cuartel de Tinajitas, el cuartel de Panamá Viejo, el cuartel de los Pumas, la base militar de Río Hato, donde funcionaba el Instituto Militar Tomás Herrera, que no era en realidad una escuela de formación con trance, y la base naval de Cocosolo. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizó armamento de última generación como los bombarderos furtivos y los helicópteros de combate contra un ejército poco equipado. A pesar de la alta tecnología del armamento estadounidense, se produjeron numerosas muertes civiles al ser alcanzados muchos edificios no militares. El ingreso de los soldados estadounidenses al barrio del Chorrillo terminó con este siendo particularmente incendiado y masacrado debido a su cercanía con la comandancia, causando el desplazamiento de alrededor 2.200 familias. A pesar de las declaraciones hechas por Noriega ante la Asamblea Legislativa días antes de la operación militar, no hubo ninguna declaración de guerra formal y la acción fue condenada por la Asamblea General de la ONU y por la Organización de los Estados Americanos. La operación duró pocos días antes de la superioridad del ejército ocupante y la poca resistencia encontrada.
Noriega logró escapar y buscó asilo en la Nunciatura Apostólica. El 31 de enero de 1990 se entregaría a las fuerzas de ocupación y sería puesto bajo arresto después de la operación Nistipac. Guillermo Endara fue nombrado presidente del país en una base militar de Estados Unidos durante la operación en los días siguientes y la intervención debido a la ausencia de policía y ante la pasividad de las tropas estadounidenses. Se produjeron en varias ciudades saqueos y actos de vandalismo que aumentaron las pérdidas materiales. Consecuencias. Según fuentes nacionales panameñas, institucionales sociales, organismos gubernamentales y sociedad civil, existen estimaciones que hubo casi unas 3.000 víctimas fatales entre soldados de las Fuerzas de Defensa de Panamá y población civil. La invasión causó daños materiales por la acción militar y una crisis económica producto de las acciones de saqueo al comercio en general por parte de la población temerosa de un desabastecimiento de alimentos y artículos de primera necesidad. El barrio del Chorrillo, constituido principalmente por viejos caserones de madera edificados en la época de la construcción del canal, fue destruido casi en su totalidad, debido a los incendios producidos por el bombardeo al cuartel central. No obstante, existen versiones de que algunos grupos organizados por Noriega, conocidos como los Batallones de la Dignidad, incendiaron parte del Chorrillo durante su enfrentamiento, siendo la policía un componente de las fuerzas de defensa. Se dejó sin autoridad policial a la ciudad de Panamá, permitiendo el ataque a edificios públicos, escuelas, comercio y hasta viviendas particulares por parte de delincuentes comunes hasta que se restaurara la fuerza policial. Noriega fue llevado a Estados Unidos, enjuiciado por el delito de narcotráfico y condenado a 40 años de prisión. También en Panamá fue juzgado en ausencia y condenado a 15 años por el asesinato de Hugo Espadafora, 20 años por la masacre de Albrook y el fusilamiento de miembros de las Fuerzas de Defensa de Panamá, 20 años por la ejecución de Moisés Giroldi, 5 años por el delito contra la libertad individual de Humberto Macia y 18 meses por corrupción de funcionarios. Guillermo Endara, ganador de las elecciones generales de Panamá de 1989, prestó juramento como presidente de Panamá desde la base militar estadounidense de Fuerte Clayton, dando por terminada la dictadura militar iniciada en 1968 y llevando al país a elecciones democráticas ejercidas hasta el presente. Por medio de reformas constitucionales, Panamá declaró abolido su ejército. El viernes 31 de diciembre de 1999, en fiel cumplimiento de los tratados Torrijos-Carter, se produjo la salida del último soldado estadounidense de territorio panameño y la reversión del territorio de la zona del canal a la soberanía de la República de Panamá. En el 2000